se clama. Cuando el pueblo de Israel se reunía, cuando el rey David se reunía, así era una locura. El rey David saltaba, cantaba, corría, saltaba sobre el uno, saltaba sobre el otro, y era la presencia de Dios que lo hacía hacer esto. Porque Él quiere ver que tu corazón se regocije en Él. Amén. Hoy, hermanos, vamos a hablar. El hermano Emilio le estaba comunicando una palabra en la cual muchos matrimonios han tenido lucha. ¿Y por qué vienen las luchas? ¿Cuál ha sido este desemboque que nos lleva a la frustración, a la división de la familia? Porque la palabra de Dios dice que es viva, eficaz, dice, más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de tu alma. Dice que parte las coyunturas, entra hasta los tuétanos, discierne los pensamientos más oscuros, discierne todo lo que tú traes. Y es así que Dios quería mostrarle a estos israelitas quién era Él, porque venía ya desencadenada una maldición sobre el pueblo de Dios. Venía desencadenada una maldición sobre todo el mundo, sobre todos nosotros, por la desobediencia. Y es así que el Señor Jesús viene al rescate de nosotros. Pero antes de que viniera el rescate, ya el Señor quería rescatarnos. Dios estaba sobre nosotros, pero no podíamos o no podían entender su plan. Y es así que Dios viene, se posa sobre todos los israelitas y empieza a darle a conocer muchas cosas. Estos israelitas vieron muchas cosas, señales, prodigios, pero ellos no pudieron creer. Hebreos 4 nos muestra justamente que cuando Dios creó el mundo, tuvo un día en el que Él descansó. Pero en su enojo el Señor, porque este pueblo fue desobediente, les dijo que no entrarán en mi descanso, no entrarán en mi reposo. Había un lugar donde tenía que llegar el pueblo de Israel. Y ese pueblo de Israel fue caminando bajo nubes, dice, de día, y bajo fuego de noche. Pero aún teniendo el fuego, teniendo la nube de día, no podían creer. Aún recibiendo comida y alimento de Él, no podían creer. Por eso el Señor se enojó tanto y dijo: y juro que no entrarán en mi descanso. Y así dice la palabra, que cuando terminó Dios las obras, el séptimo día descansó de todas las obras. Y ese reposo en el cual nos hablaba Dios, el pueblo de Israel lo negó. Ya estaban a punto de entrar a tierra prometida, pero no podían llegar porque habían corazones desobedientes. Y a partir de la incredulidad de muchos israelitas es que se asoma este pueblo, esta raza de los amalecitas de las tierras cananeas, donde habían muchos que se interponían al plan de Dios. Venían y tomaban lugar en las tropas más débiles, en los lugares donde había queja, donde había murmuración, donde había división, donde las familias peleaban unas con otras, padre entre hijos, incomprensión. En medio de esa caminata sucedían muchas cosas. Llegaban y se establecían por un tiempo en un lugar, pero nada era satisfactorio. ¿Por qué? Porque había rebelión en medio del pueblo de Israel. Y es así como quiero comentarles ahora de que el Señor ha venido a darte una palabra en la cual interfiere mucho para que el plan de Dios nuevamente se trunque por la rebelión y la incredulidad. Voy a leer capítulo 7, Éxodo 17. Éxodo 17, versículo 8.
los amalecitas vinieron a Refidín y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés le ordenó a Josué: escoge alguno de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Esa misma vara con que abrió el Mar Rojo, ¿cierto? Fue tan espectacular este acontecimiento que vieron los israelitas, y aún así, pasando en seco, como yo paso por aquí en medio de ustedes, pasando en seco, un mar que estaba a los costados, que se levantaba en olas, y yo caminaba en seco en medio del mar. Pero estos israelitas no pudieron entender, no entraba en su cabeza. Es como cuando usted ve una sanidad de un leproso, una persona con cáncer, y usted diga: ¿qué habrá sido? No habrá sido casualidad. Lo mismo pasaba con los israelitas. Por eso decía el Señor: no endurezcan su corazón. Oigan hoy su voz, pero no endurezcan su corazón. Y se los volvía a repetir, pero ellos no podían entender, hasta que el Señor se enojó y les dijo: no entrarán, juro que no entrarán en el día, en mi descanso. Y así dice la palabra: Josué siguió las órdenes de Moisés y le presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina mientras Moisés mantenía los brazos en alto. Quiero alguien que venga aquí, un joven. Aquí necesito un joven para que todos puedan entender. Párese aquí, ahí. Va a levantar los brazos en señal de adoración a Dios. Voy a decirle a José María y a el hermanito Carlito: venga, venga, párense a los costados de él. Y voy a hacer, y ustedes van a hacer lo que yo diga. Josué siguió las órdenes de Moisés y le presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón, te dice el Señor, y Hur. Aarón, diga Aarón y Hur. Moisés. Aarón, Moisés, Juro. Dos grandes guerreros que pelearon al lado de Moisés. Y dice que a la cima de la colina estaban sobre la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas. Quiero dos jóvenes más aquí. Quiero uno aquí y otro, dos acá. Usted vénsalo a él. Él tiene que caer. Voy a repetir un ratito. Voy a decir así. Ahí pónganse de frente, van a pelear. Y dice: mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba a favor de los israelitas. Usted va a ser un israelita y va a vencer a Amalecita. Vénsalo. Pelee y túmbelo. Se queda abajo. Y dice que los israelitas prevalecían cuando Moisés levantaba los brazos. Y había victoria. Diga: ¡hay victoria! Diga, levante las manos: ¡hay victoria! Y dice que los israelitas prevalecían. Continuemos. Pero cuando las bajaba, se inclinaba a favor de los amalecitas y salía otro amalecita. Vénsalo al israelita. Como guerrero, cae. Cuando bajaba, los amalecitas prevalecían. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, ya estaba cansado, tomaron una piedra y la pusieron debajo para que se sentara en ella. Amén. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos
¿Están viendo qué está haciendo el Señor ahí? Uno en el izquierdo y otro en el derecho. Y así Moisés pudo mantenerlo firme hasta la puesta del sol. Fue así como se levantan los israelitas y vencen a la tribu de Amalecita y lo hacen caer en el Refidim. Y vencieron, vénsalo de una vez para que se acabe la lacra de los amalecitas. Denle un fuerte aplauso a estos actores. Gracias. Y así fue como la batalla fue ganada por Dios a través de Moisés, Josué y todos estos guerreros que pelearon, Aarón, y lucharon a favor de los israelitas. Entonces el Señor le dijo a Moisés: pon esto por escrito en un rollo de cuero para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Que lo oiga bien Josué. Porque Josué iba a continuar esa batalla. ¿Para qué? Para tratar de librarnos a nosotros de los amalecitas. Diga amalecita. De Amalek. De los de Amalek. Bien. Y dice: yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Y Moisés edificó un altar y lo llamó: el Señor es mi estandarte. Y exclamó: echa mano al estandarte del Señor. La guerra del Señor contra Amalek será de generación en generación. Se volvió un enemigo de Dios. Pero lo raro es aquí que diga que va a seguir en lucha de generación en generación. ¿Cuál es la pregunta y cuál es la interrogante aquí? Si Amalek ya había sido derrotado y había sido muerto, ¿qué iba a suceder luego? Pregúntese. Y así vino Jeremías, y así vinieron otros profetas, y así vinieron Isaías y a comunicarnos el mensaje de Dios, porque el pueblo de Israel no pudo entender el propósito de Dios. Se volvieron cabezadura, obstinados en sus ideas, y nadie pudo salvarlo. Por tanto, ya le había tirado los 10 mandamientos a los israelitas. Pero ni con los 10 mandamientos pudieron salvarse, porque el pecado en el pueblo de Israel había invalidado la ley de Dios, se había cruzado por encima. La ley que era espiritual no pudo contra el pecado. Qué difícil, ¿no? Dios les había mostrado todo, pero esta ley, estos 10 mandamientos que había mandado el Señor, cayeron. Pero no fue tan así. El Señor insistió y envió profetas, envió predicadores para que evangelizaran al pueblo de Israel y a otras naciones. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué? ¿Por qué dice que Amalek será el enemigo del Señor y estará de guerra y de lucha de generación en generación? ¿Cuál es el detalle? Y Éxodo 17 nos muestra claramente que tenemos un acceso a un mundo espiritual. Y es lo que quería decirnos Dios. Porque somos seres espirituales, al mismo tiempo somos seres terrenales. Cuando usted decide ser cristiano, vamos a decirlo de esta manera, usted comienza a aprender el idioma espiritual. Y era lo que nos quería decir aquí el Señor. De generación en generación, Amalek estará con lucha con Dios. Y es así que los profetas no podían, anunciaban, pero no llegaba. Hasta que viene un Salvador enviado por el mismo Dios que ya estaba antes de la creación. Y voy a hacer algunas preguntas importantes aquí. ¿Por qué Dios dice que Amalek se levantó sobre su trono? ¿Por qué Dios está en guerra con Amalek de generación en generación? ¿Y por qué Amalek se le vence sosteniendo las manos? Aquí hablamos de un líder.
una cobertura espiritual de un líder que está frente al pueblo de Dios o a una comunidad. Porque cuando se vence a Amalek se levanta la bandera de Yahvé Nisí, dice la palabra. El Señor es mi bandera. Amalek significa dividir, maldito de Dios, belicoso o pueblo que lame. Diga, dividir, maldito por Dios, belicoso o pueblo que lame. El espíritu de Amalek es una actividad satánica, vamos a decirlo de esta manera, que se levanta contra Dios y aleja a la gente de la iglesia. Divide la familia, divide a tu hermano, a tu padre, divide a todos. Divide a los hermanos, divide a tu vecino, divide ciudades, divide pueblo. ¿A causa de qué será? ¿Cómo? ¿Cómo entra Amalek? ¿Y cómo lo divide? A través de la murmuración y a través de la queja. No sé si ustedes se habrán dado cuenta que cuando están, todos vivimos en un barrio. Todos vivimos en un barrio aparentemente, sea una ciudadela, sea un condominio, pero ya estás viviendo en un lugar determinado y en un territorio donde tú te comunicas con la gente, ¿cierto? Y es así como Dios nos está mostrando de esta manera cómo Amalek seduce muchas veces por detrás al pueblo de Israel, incitándolo a que ellos vuelvan donde estaban antes, al pueblo que los oprimía, donde Faraón les ponía todo ese barro para que ellos hagan ladrillos y vivieran esclavos. Amalek quiere siempre una esclavitud para tu vida. Amalek lo que te trae es distorsión de todas las cosas que puedas oír. ¿Qué es distorsión? Yo vengo a dar un mensaje que me han dado para ella, pero vengo y le digo y le aumento otra cosa. Vengo a él y le digo con un mensaje y empiezo a distorsionar lo que me han dicho y empieza la murmuración, empieza el chisme, vamos a decir, y la queja. Y estas son una de las cosas que destruyen la familia. Estas son una de las cosas principales que está destruyendo vidas, hermano. Y pregúntese usted, no es eso, pero pregúntese, si usted viviera solito en su casa, ¿tendría problemas? Pregúntese. Claro que no. Porque el problema aparece cuando hay otro a tu lado. Cuando hay 3 a tu lado, o 4 o 5 a tu lado. Imagínense si esta familia son 10 en la familia. Tienes 10 vecinos, otros 10 por allá, otros 20 por acá, otros 30 por acá. Imagínense cómo se va comunicando. El espíritu de Amalek es una actividad satánica, vamos a decirlo, que divide, que hace que tú odies a tu hermano, que tú odies a tu padre, odies a tu madre. Hace que la gente no llegue a la iglesia, que no se congregue, no pueda recibir al Señor. Le pone algún obstáculo o alguna otra cosa que evita que tú llegues a este lugar. Me lastimaron, me trataron mal, no tengo ganas, vivo lejos, me casé, me separé, ahora hemos vuelto de nuevo, pero con otra persona. Toda la gente apartada de la iglesia tiene el espíritu muchas veces de víctima. No que allá andan fijándose en cómo está el uno y cómo está el otro. Pero sin embargo, ¿qué hace Amalek? Te desenfoca del plan de Dios. Amalek te dice, no, allá muchos chismean, allá Amalek se encarga de causar disturbios en tu vida y disturbios en los lugares donde llega para destruir una comunidad, destruir un plan de Dios en tu familia, que es la que tú tienes proyectos para luego. Y es así que la iniquidad hace que te sientas víctimas de las circunstancias. Causa mucho dolor en tu familia, que ya mis padres no me quieren, que mi madre no me quiere, que soy rechazada, que estoy yendo ya a un psicólogo porque no aguanto esta situación. Allá me hicieron bullying, en mi casa también. No aguanto cómo me trata mi hermano, no aguanto cómo me trata mi primo o cómo me tratan allá donde mi tía. Empiezan los problemas, pero usted dice, pero esto es normal.
Sí, aparentemente es normal. Pero este espíritu de Amalek trae mucha división y hace caer hasta gobiernos, si usted no lo sabe. ¿Por qué? Porque Amalek ataca justamente las cabezas, a los líderes. Si tú eres padre de familia, madre, muchas veces va a atacar ahí directo, pero muchas veces no lo hace directo a la cabeza, sino que obra, no va solo él, va acompañado de otro. El espíritu de Amalek se rompe y quebranta con el arrepentimiento, con la reconciliación y también soltando, dice, además un avivamiento espiritual para que el espíritu, ese intruso, pueda salir. Puedes hacerlo huir. Hay gente que está esquizofrénica, vamos a decir de esta manera. De cada 3, 2 están trastornados con ciertas emociones. Y tú dices, no, le dio su chiripiolca, está medio así. Pero ese espíritu hace que esta persona vaya sintiéndose de esta manera para traer un problema en casa, un problema en tu familia, allá afuera, un problema con la sociedad misma donde te encuentras. Este espíritu es terrible. Por eso dice, y estará de guerra de generación en generación con Amalek. Porque es un espíritu. Hay gente que tiene Amalek en la mente muchas veces y por eso te hacen la vida imposible en tu casa. ¿Qué activa Amalek? Primero, vamos a decirlo de esta manera. Lo que activa esta división muchas veces es la queja. Pregunto, ¿quién tiene queja en su casa? Yo sé que nadie tiene aquí, ¿no? Que todos son 100 puntos, ¿no? No hay queja. Yo no me quejo, pero empiezo a contar mi queja. No, yo no soy quejoso, pero empiezo a contar y empiezo a desgarrar y a quejarte por cosas que ni siquiera lo merecen. Y es así como entra Amalek. La queja trae a Amalek, hermano. Diga, la queja trae a Amalek. Por eso es que Israel, en todo lo que caminaba en el desierto, se quejaba todo el tiempo. Y cuando llegaron a Refidín, que era el lugar donde peleó Moisés contra Amalek, viene ahí él. Dios le dijo a Moisés que vaya con 2 o más porque estaba cansado. Ya él no podía. Por eso es que en la iglesia siempre no hay un líder solamente, sino pueden haber 2 o 3 que lo acompañan para darle fuerzas y levantar, como le sucedió a Moisés. Ya llegó el momento en que Moisés ya no pudo más y tuvo que decirle a Dios, Señor, yo tengo que lidiar con este pueblo. ¿Acaso yo soy su padre, soy su madre? Vos me los diste a mí y mirá en la situación que estoy yo. Moisés ya no daba más. Él le dijo a Dios, ya no puedo más. Él tuvo que enviarle 70 ancianos que tuviera el mismo espíritu de Moisés para que pudiera lidiar con tanta lucha. Y es así que la queja cansa. Diga, la queja cansa. ¿O no cansa? A ver, yo le voy a decir aquí a esta niña y le vengo con un cuento. Y ella me dice, lo que pasa es que usted tiene que hacer esto otro para que no vuelva a caer. Ah, está bien, le digo, pero es que lo que pasa es que en mi casa no me entienden y mi hermano empieza a decirle y que mi casa, pero ella me dice, pero lo que pasa es que yo le digo que ore, doble rodilla y perdone 70 veces 7, porque de otra manera usted va a seguir. Sí, pues lo que pasa pasa que y usted sigue y sigue horas y horas y empieza a contarle su queja. Donde esta personita, ¿qué va a pasar con ella? Ay, viene. Y se esconde. Y se va a esconder, pues no. Ay, bien, no. Dice. Entonces, desde ese momento, a partir de ese momento, también está alejando a las personas, dividiendo. ¿Por qué? Porque trae carga. Esa queja trae carga y es lo que lo cargó a Moisés. Por eso es importante, hermano, que la queja que hay en la casa, usted puede ir sacándola de una vez. La queja trae amargura.
La queja trae dolor, trae desesperación, trae impaciencia. Eso te trae la queja. Y divide, dice, desgasta, agota. Invita, dice, a un espíritu diabólico a que te divida también de Dios. Porque si eres quejoso y yo te abro los oídos y te digo, tiene que seguir al Señor, tiene usted que hacer estas cosas, pero no puede entrar en su cabeza que el Señor mismo está diciéndote, con esto vas a poder solucionar el problema. Y la queja trae otras cosas, como lo mencionaba. Es un espíritu diabólico que te hace dividir también en tus sueños, de tu familia, de tus hijos, de tu compañero, de tus amigos y de todo el que te rodea. El quejoso siempre se queja por tontería o se queja por cosas grandes. Cuando tenés un problema bien grande, ya no estás todo el tiempo con el problema grande. El problema grande ya tratás de solucionarlo de otra forma. Pero son estas pequeñas cosas las que hacen que se divida la familia y que entre un espíritu de amargura. Y empiezas a quejarte. Y esa amargura, ay, hasta diabetes ya me dio. Te enferma. Piénselo, hermano. Te enferma. Como recordamos aquí, la palabra nos dice, ellos se acordaban de los pescados que comíamos gratis en Egipto, dice, y teníamos todos los pepinos, dice, los melones, los puerros, la cebolla y los ajos que queríamos. Mientras ellos caminaban en el desierto, se acordaban de las cebollitas ricas que comían, y ya estamos acobardados de este maná que nos da el Señor. Y el maná era riquísimo, tenía propiedades increíbles, tenía muchos sabores. Dice que tenía varios sabores de distintos tipos de carnes también. Un gusto especial. Pero ahora lo único que vemos en este maná, dice, hasta hemos perdido el apetito. Se quejaban. Tenían comida, tenían todo, pero se quejaban de lo que tenían. Hasta que Dios les mandó carne, codornices, que caminaron durante 24 horas y dice que este tamaño eran. Caminaba usted, era codornices por todos lados. Acá nos vamos al campo, pues matamos chay, matamos torcaza, ¿no? Unas cuantas nomás. Ayer era cantidad. En Números 11 podemos leerlo esto. El pueblo de Israel se quejaba porque no tenían pescado, no tenían pepino y extrañaban las cebollas de Egipto. Imagínense, preferían ellos estar pisando ladrillo, haciendo ladrillo, pero estar felices que estar libres en el desierto. Y eso le extrañaba pues a todos, ¿no? Entonces, aquí nos dice la palabra en Números 11, 5, 16, que esta queja trajo también muerte para los que no quisieron obedecer al Señor. Era la voluntad de Dios que ellos salieran de Egipto para que los guiaran y entraran en una tierra donde manaba leche y miel. Hermano, el quejoso busca gente que refuerce su queja. Este quejoso va a buscar a otro quejoso. O este chismoso va a buscar a otro chismoso. O esta persona con problemas va a buscar a otra que pueda entenderla. Entonces va a llevar división en la misma casa o en otra familia donde se encuentre. Y esto me trae a algo que dice que es la ley de atracción. Dice que lo semejante al otro lo atrae. Y ya se entienden entre quejosos, se entienden. Entre chismosos, se entienden. Entre murmuradores, se entienden. Oye, decís que vos que. Oye, decite vos que. Y esto sucede diariamente. Y yo lo vuelvo a repetir porque este es el pan de cada día que sucede en la familia. Ay, es que ya no aguanto estar ahí. Es que ya no aguanto que estén en lo mismo. Trae lucha, trae división. El quejoso no quiere que alguien lo desafíe, sino que alimente su miseria. Mire, la queja trae miseria. Te trae miseria. Dice que quiere que alimente su miseria o alimente esa queja.
Y aquí yo le digo, hermano, que aquí no vamos a alimentar queja. No vamos a alimentar esa miseria de queja. Usted va a venir a contarnos todo y en el nombre del Señor nosotros vamos a ir guiándolo para que toda esa queja se vaya al abismo. Y así tiene que ser para que seas libre. Porque esta queja te trae hasta depresión. ¿Usted sabía que hasta la queja le trae depresión? ¿Por qué? Porque se vuelve un círculo vicioso, donde te trastorna, hermano, te trastorna. Y cuando ves a la persona, no, este está loco ya, por favor, aléjame, ¿no? Hay personas que vienen y nos hablan 2, 3 horas, pero duele la cabeza. Duele la cabeza. Y no es porque uno no quiera oírlo, sino que esta queja ya es algo natural en él, y uno vuelve a decirle 10, 20, 30, 40 y no sale de la misma situación. Y esto les trae, ¿qué les trae esto? Les trae ansiedad. Les trae ansiedad, les trae depresión, insomnio, falta de sueño. Te cuesta dormir y te cuesta entender a otro. No puedes ayudar a muchas personas. Los israelitas, dicen Números 11, 1, 3, siempre se quejaban con Dios por los problemas que tenían. Cuando Dios oyó sus quejas, se enojó mucho y prendió un fuego alrededor del campamento. Escuche esto. Entonces Moisés rogó a Dios por ello y el fuego se apagó. Dios los estaba quemando. Mire, Dios dice, cuando oyó Dios sus quejas, se enojó mucho y prendió fuego alrededor del campamento, y la gente empezó a gritar y a pedir ayuda a Moisés. Entonces Moisés rogó a Dios por ello y el fuego se apagó. Por eso llamaron a ese lugar Taberá, que quiere decir incendio. Lo llamaron así para recordar que Dios se había enojado allí contra ellos. Por eso cada vez que tú te quejas, enciende la ira del Señor. Grave, ¿no? Y lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque la queja se vuelve espiritual cuando empieza. ¿Y quién hace este círculo? ¿Quién quiere ponerte problemas? ¿Quién quiere que empieces a mirar a alguien y empezar a juzgarlo, a quejarte por lo que está haciendo? Entonces viene un círculo de demencia, también podríamos llamarlo. Una demencia así pequeñita, pero que a la larga afecta mucho y te afecta a ti en tu interior. El quejoso, nada le sale bien. El quejoso siempre anda con problemas. El quejoso anda con situaciones difíciles, porque trae miseria. Trae, aunque usted no lo crea, trae. Pero si tú empiezas a adorar a Dios, a creer en esa situación, salir adelante, aparecen las oportunidades y Satanás se tiene que ir, porque automáticamente lo hacemos rebotar nosotros. Y tome esta palabra porque es tan simple, pero es tan enorme para su vida futura, para usted y su familia y sus hijos. Hasta para el perrito que vive en su casa. ¿Sabía usted? Porque cuando hay peleas y contienda y toda esta cosa, hasta el perrito, se va el perrito. Se va porque hasta ellos se asustan, tienen miedo. O empieza el perrito a defender al que más quiere, pues no. Porque un perrito tiene su amo, pues no. Y si tú le brincas al amo, el perrito va a venir y va a defender, pues, al que quiere. Es así, hermanos, es espiritual. Y yo le voy a contar algo. Durante el tiempo que ha pasado, ha habido muchas situaciones en las cuales nosotros hemos estado trabajando en la comunidad. Y resulta de que mi hijo Juan Luis, de 6 añitos, empezó con vómito de la nada. Y nosotros sabíamos que era cargas también, porque a él lo llevábamos ahí a la casita, él estaba jugando con tierra, también comió tierra. Y sucede que vomitó hartísimo, se deshidrató tan rápido, oramos, pero se fue esa carga.
Y después de haberlo liberado a él, miren que es importante esto que estoy diciendo, después de haberlo liberado a él, le hicimos colocar vitaminas para que recupere, porque fue fatal, fue así. El enemigo quiso ponernos como se dice, en suspenso. Pero nosotros sabemos que el Señor está con nosotros en nuestro escudo. Empezamos a orar. Y después que expulsamos y decidimos liberar toda mi casa, hasta el perrito y todo, mi perrito de la nada tenía sarna. Y estaba esto rojito por aquí, por allá, pelándose. Y ya había orado por él, pero le digo, y Milka ya oró por Pecker. Ya oré, le digo, pero nada, algo está sucediendo. Entonces, a partir de ese momento que ya Juan Luis sacó toda la carga, a los 2 días lo vemos al perrito sano, no tenía ni una llaga. Toda la carga había salido de ahí. Entonces, muchas veces hasta nosotros pagamos el pato de muchas cargas también. Y hay que saberlas atar las cargas, pero a veces atacan al más frágil, al más pequeño. Entonces, es importante, hermano, que usted esté en comunión con el Señor, en intimidad con Él, bajo su Espíritu Santo, para poder lidiar estas batallas. Hasta cuando viene el quejoso a su casa, ya usted no pudo más con él, decirle, Señor, anda, que se vaya a otro lado, por favor. No, tampoco así, ¿no? Vamos a ayudarlo. Y otro punto, que la queja es hereditaria. ¿Ustedes creen que es hereditaria la queja? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Claro, el hijo va a sacar lo que hace la madre o que hace el padre. De tal palo, tal astilla, pues no. Pero, igualingo era su padre. Igualingo era, bravísimo era. Y venía todo el tiempo y nos hablaba 2 hasta 3 horas y se quedaba ahí. Y teníamos que decirle que ya estaba bueno, pues. Hasta se enojaba. Y eso se hereda, hermano. ¿Por qué? Porque es una carga generacional que viene de miles de años anteriores. No solo tus abuelos, viene del comienzo. Y muchas veces viene desde el pecado de Adán, como lo explicaba Emilio. Desde el comienzo, el principio. Y estas cosas son las que muchas veces nos atan. Y nosotros tenemos que en el espíritu discernirlas para poder ayudar a las personas que vienen a la comunidad. Pero si usted tiene ansiedad, depresión, todas estas cosas, el Señor las sana. Pero es importante que tú o usted pueda entregar su corazón al Señor, como lo hizo el pueblo de Israel, que nunca pudo entender el plan de Dios y tuvo que enviar a su hijo, sacrificarlo, para que recién nosotros podamos tener vida eterna. Si no, estuviéramos listos para la foto. Así conocemos gente que se queja por todo, que no los llamaron, que no los visitaron, que ya no viene a verme, que esto, que lo uno, que lo otro. Y vivís dependiendo de personas. Pero el Señor ya no quiere que vivas dependiendo de personas. Sabemos que tenemos familia, pero tenemos que depender de Dios, porque Él es nuestro escudo. Él es el que se refuerza los cerrojos de nuestro corazón para que toda la murmuración, queja que viene contra ti, porque esto es lo que destruye las sociedades. ¿Usted qué cree? ¿Cómo cree que se destruye una sociedad? ¿Se destruye mirándose a la cara así? ¿Cómo se destruye? Con la queja, con el chisme, la murmuración. Eso destruye ciudades, gobiernos, destruye gente, comunidades enteras. Y esto fue lo que sucedió con la familia de Coré, número 11. Si pueden buscar, la familia de Coré era una familia que causó rebelión y nunca estuvo conforme con lo que decía Moisés. Moisés era el líder, el que guiaba al pueblo, pero ellos siempre se oponían. No, seguramente nos va a dar esto y nos va a hacer esto otro y nos va a hacer esto otro. Y empezaron hasta que Dios se enojó. Se enojó y fue la ira la que se encendió. Dice que abrió un hueco, un zanjón que metro. Dice que cayó y se abrió, se partió la tierra y a toda esta comunidad, esta familia que era la quejona, la echó. ¿Usted cree que Dios va a hacer eso o no? A ver, le pregunto, ¿usted cree que Dios va a hacer esto o no? Claro, en un comienzo Dios nunca ha cambiado. Dios es el mismo.
Solo que nos puso un mediador aquí para que nosotros no recibamos ese castigo que era antiguamente. ¿Por qué? Porque se cansó también. Por eso es que cuando cuando estaba Noé y no obedecieron, él lavó, dice, la tierra. Él lavó la tierra y sacó a toda la maleza. ¿A quién? A toda la gente que había pecado y que no quiso escuchar a Noé. Por eso dice que Noé se salva a través del agua. Y en una parte dice la palabra en 1 Pedro 3, dice que el agua simboliza la salvación para nosotros, la cual nos salva, pero no con una limpieza exterior, sino interior. Es importante esto, hermano, lo que yo le estoy diciendo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a dar la vista para salir adelante de todo este embrollo en el que nos encontramos muchas veces. El quejoso busca la ley del mínimo esfuerzo. ¿Qué quiere decir esto? El quejoso busca hacer siempre algo que no le cueste, algo que sea simple, porque se queja de todo. Ay, que hay mucho sol, que está muy caliente allá. Ay, que no vamos allá porque de repente nos van a picar las hormigas. No vamos allá porque están los cepes y de repente al pasar por ahí puede haber hasta una caca de perro. De todo se queja. Y que no me den una polera a mí porque yo quiero esta polera. Que den una polera más fresca, que está muy caliente esta polera. Y que no aguanto aquí, no hay ni aire acondicionado y ni siquiera se siente el vientingo que entra por acá. Y aléjese de mí porque me hace dar calor. Usted está muy gordito, usted váyase más allá. Deme campo, pongan 2 sillas aquí y dejemos un espacio. Así es el quejoso. ¿Han escuchado a estas personas o no? Yo sé que aquí ninguno es quejoso, pero yo estoy dando un ejemplo de los que son quejosos, los que están afuera. ¿No ve? ¿Sí o no? Yo sé que lo que les estoy diciendo no les hace a ustedes, pues. Si es para mí nomás. Y ustedes ya le van a contar a esos quejosos que viven allá afuera y le van a ir a decir todo lo que yo les dije. ¿Ya? ¿Le van a decir o no le van a decir? ¿O no les van a decir? No les van a decir, pues ustedes no son chismosos ni son quejosos, ¿no? Se van a callar y le van a decir, mírenlo por Facebook, ahí está la prédica. ¿No ve? Qué hermoso. Desen un aplauso a ustedes por nada más. Y así, el quejoso busca el menor esfuerzo. Busca lo mínimo. Si me quejo por el lugar donde hoy estoy, dele más volumencito a este micrófono. Parece que este está mejor. Bien. Si me quejo por el lugar donde hoy estoy, Dios no me llevará al próximo nivel. Si me quejo por lo que hoy, dice, aquí donde yo estoy, y que aquí está muy caliente, y que no sé si Dios irá a obrar ahora, y que no sé si yo me iré a llevar la sanación que he venido a buscar, y no sé si el Señor en mi corazón me irá a hacer mejor persona de lo que yo soy, o de repente a lo mejor voy a llegar a mi casa, le voy a contar a mi padre y a mi madre, y además, o de repente me van a retear porque vine en contra de su voluntad. Dice que Dios no me llevará a un próximo nivel. Nos vamos a estancar porque tenemos que entregarle todo. Yo voy a decirle esto, Dios no nos puede llevar más allá, no puede hacerlo. No puede hacerlo el Señor. ¿Por qué? Porque tenés que abrir el corazón al Señor para que Él pueda darte una gradita más, para que puedas recibir un poquito más de lo que Él quiere darte. ¿Y qué es lo que quiere darte el Señor? Te quiere dar entendimiento, la razón en la cual el Espíritu de Dios pueda obrar de una vez por todas en tu corazón. Pero muchas veces no lo vamos a poder lograr. ¿Por qué? Porque seguimos en la queja. Seguimos quejándonos y acordándonos de lo malo que vivimos, del pasado que ya o quizás está.
pero no encontramos una solución y no queremos buscarlo a Él. Esta palabra es la que nos da vida a nosotros, la que nos saca del lugar oculto y oscuro donde estamos. Pero la gente dice, ¿y cómo es que yo puedo lograr todo esto? Muchas veces la gente dice, yo no me siento agradecida por muchas cosas que me sucedieron en la vida. Me siento más bien frustrado. Sin embargo, tuviste todo, tu padre te dio todo en la vida. Tuviste estudios, tuviste casa, tuviste comida, tuviste hasta auto. La gente no entiende el sentido de gratitud en el Señor. Gratitud no quiere decir compromiso, escuche esto. Estoy acá y estoy bien. Sino quiere decir, Señor, te doy gracias por donde estoy. Te doy gracias por lo que tengo ahora y por lo que me has dado. Te doy gracias porque aún en esta situación en que me encuentro, a pesar de todo, estoy vivo, tengo salud, tengo mi familia, tengo mis hijos y tengo un trabajo. La gente no se siente agradecida por lo que recibe cada día, sino se queja de lo malo que viene hacia él. Ya no te quejes de lo malo que viene, sino di, gracias Señor por esta prueba que me enviaste, porque yo salgo de esa prueba en el nombre del Señor. Gracias Señor por esa prueba que me estás poniendo ahora, porque a partir de ahora voy a empezar a salir de mi queja y ya no voy a ser ese hombre viejo el cual yo era. Aléjese, hermano, de la gente que alimenta su queja. Si usted es un chismoso a su lado, apártese del chismoso, que mientras usted está hablando, está así. Oye, decí vos que ahí está. O si viene y usted le dice, oye, ¿sabes qué te cuento? ¿Qué me contás? A ver, contame. Claro, porque le trae alimento. Alimento espiritual. Queja. Aléjese de la gente que alimenta su queja, hermano. Pero si usted puede a esta persona hablarle de Dios y decirle palabra viva del Señor para que se convierta y cambie ese corazón, hágalo. Hágalo, porque esa persona está necesitando, y háblele de que lo que ella está haciendo no está bien. Pero sea sutil para entrar con esta persona. La hermanita Milka pues es directa, ¿no? Aquí. No sea chismoso, le dice, directo, de frente. Y a algunos no les gusta, pues. Y ella exhorta, al diablingo se lo exhorta. No sea murmurador, usted es chismoso, deje el chisme, le dice. Yo no le digo así, pues no. Yo le digo de otra forma. Yo le digo, hermanito, oiga, ¿no se cansó de hablar? Pero sabe que yo lo entiendo, porque yo también era así, le digo. Pero sé que mañana usted va a venir contenta, alegre, y me viene con la misma queja el otro día. Pero ya está mejorando, le digo. Y Milka no, pues no. ¿Dónde está la hermana Milka? Allá está. O no es así, Milka. Claro, y ¿saben qué? Y yo he escuchado, pues oiga, me metí en una charla de esa. Es que yo no la quiero a la hermana Milka. Dicen. Usted no ha dicho eso, ¿no ve? Son los otros los que están afuera. Yo no la quiero, pues, a la hermana Milka, porque es mala, dice. No, ¿dónde he visto? Ella es directa, era como Moisés. Yo nomás amortiguo un poquingo eso. Pero es importante, hermano, tener en el corazón la disposición de exhortar también, de hablarle a la gente. ¿Por qué? Porque le estás enseñando, y ante Dios no es malo, aunque te digan malo. Es importante hablarle a la persona y decirle, hermano, esto no. Claro, yo lo digo, pero amén, dice. A ver, eso quiere decir que sí, que lo hagamos, dice. Y ahorita veo esos oidingos, ahí están, ¿no?
Porque estoy hablando de quejas, pues, ¿no? Hasta nerviosos están. Aléjese de la gente que viene a quejarse, que alimenta esa queja. Si te caíste, vuélvete a levantar. Si perdiste una oportunidad, Dios te dará una mejor. Si caíste, levántate, dice el Señor. Si tu pasado fue malo, oscuro, haz que ese pasado quede enterrado y venga algo nuevo. Pero eso usted no lo va a lograr solito. Usted no lo va a lograr solito, lo va a lograr con la presencia del Señor, como le estoy hablando. La queja cansa, diga. Fatiga el alma y el espíritu. Moisés se fue a la montaña porque estaba cansado, recontra cansado, y se llevó a Aarón, dice la palabra, se llevó a Aarón, perdón, y a Hur. Hur quiere decir libertad. Diga, Hur quiere decir libertad. Y Aarón, montaña alta. Qué hermoso, ¿no? Lo que hemos aprendido ahora, ¿no? ¿Qué quiere decir Hur? Hur quiere decir libertad. ¿Y qué quiere decir Aarón? Montaña alta. El que sueña quiere decir. Montaña alta quiere decir el que sueña. Usted debe estar cerca de la gente que ama la libertad. Usted debe estar cerca de la gente que sueña, que le transmite cosas positivas, que le conversa cosas hermosas. Y si no encuentra en un lugar, empiece usted a hacerlo y a transmitir lo que no hay en esa comunidad. Empiece a hacerlo. Si no hay en ese lugar, usted empiece a hacerlo. No se quede de brazos cruzados. Si vivió en un vecindario o en un lugar durante años y la gente es así chismosa, usted empiece a sacarlo de su casa. Por ende lo va a sacar del otro lado, y empiece a darle a conocer a la gente cosas positivas. Pero ¿cómo va a hacer eso? El Espíritu Santo es poderoso para ayudarte y a inducir a la palabra a las personas. De otra manera usted no lo va a poder hacer. Usted no va a poder cambiar a la persona como Dios quiere si usted no se agarra de la palabra de Dios, que tiene poder. La palabra tiene poder. Y la palabra, por ende, si la asumimos y la llevamos con el Señor, nos va a dar un espíritu de verdad, dice. Nos va a dar el espíritu de verdad para anunciar lo que está bien y lo que está mal, para que la gente salga de su encierro, porque es un encierro este. Y dicen, y te vas a cuidar, porque cuidado que te vean y te escuchen diciendo esto, porque te destruye la misma gente. Tus mismos vecinos te destruyen. Yo me acuerdo cuando iba a la venta al lado de mi casa, o no era al lado de mi casa, pero más allácito, no voy a decir dónde. Se ríe David. Me acuerdo que había una persona ahí, y diga usted, pues señora, que diga usted que me hizo y yo le dije esto. Y había estado allá y ¿sabe qué? Y yo le dije, pues. Y se lo dije. No me callé, pues. En su cara se lo dije. Y me dio chiste porque después esta misma persona que estaba hablando para la otra persona, se topan las dos. Y yo justo me tocó pues en la otra venta con las dos. La que hablaba en contra y se juntó. Y no, ya le cuento. Ay, doña esta, ¿no? ¿Y cómo está usted? Bien. Y usted sabe pues que él, hablando para la otra, a la que le había contado. Y yo le dije pues a ella, sabe que yo lo he vivido esto en carne propia. Y eso destruye, hermano. ¿Por qué? Porque no hay confianza. Tenés un traicionero a tu lado. Te destruye a tu familia, a tus hijos. Destruye hermanos, destruye familia. Y cuando por fin salen de ese lugar, te sentís libre de toda la boca alrededor. Porque eso odia a Dios. Lo odia. Júntese con personas que le inspiren soñar, hermano. Que le inspiren cosas grandes.
Búsquela a esa persona. Dice la palabra en Proverbios, dice que nosotros debemos estar en el umbral, dice, del sabio, para recibir toda la enseñanza y que podamos nosotros edificarnos bajo su sabiduría. Que debemos cada mañana pisar el umbral de la sabiduría y del sabio que está con el mensaje en la boca para que nosotros podamos crecer en nuestro corazón. Eso dice Proverbio. Por eso búsquenlo. Ur estaba de un lado y la montaña del otro lado. ¿Quién era Ur? La libertad y la montaña del otro lado. Hay un simbolismo aquí profético en esta palabra que habla de sueños, que dice que en los momentos difíciles no te van a ayudar los que te aman, sino el que ama tu libertad. El que ama tu libertad. Ese va a ser. Es muy diferente, ¿no? Es muy distinto. Hay una montaña alta que tenés que subir. Repítalo. Hay una montaña alta que tenés que subir. Te inyecta sueños de Dios, diga. Diga, no necesitas 1000 personas, necesitas solo 2. Uno que te dé libertad y el otro que te eleve a la cima alta. ¿Dónde está quién? ¿Dónde está Dios? Porque la libertad que te da el mismo Dios es el que te abre la puerta para que subas a la montaña donde está Él, donde se encuentra Él. Porque la libertad es la puerta abierta, Juan 10. La libertad, dice Juan 10, que Él les escucha la voz de sus ovejas. Les abre la puerta, las hace entrar y luego las saca y las alimenta y las lleva a pastar. Te da paz, te da tranquilidad. Hay una armonía entre las ovejas que ninguna abre su boca, ninguna se queja. Todas están alimentándose del pasto del Señor, comiendo, comiendo y comiendo y comiendo, y no les importa si hay un lobo gritando, porque tienen a quién ahí. Tienen al pastor de las ovejas que las cuida, las alimenta y las toma del brazo, y dice que nunca nadie las arrebatará de su lado. Y ese es Jesús. Ese es Jesús. Hermano, usted no necesita conocer a todo el mundo, solo a los que amen su libertad y le ayuden a soñar. No al que le traiga chisme y pelea y contienda. Sáquelo a ese de su casa. Sáquelo fuera, dígale. Porque trae carga a tu casa, te la carga a tu casa. A esa persona que te trae una buena palabra, que viene a conversar cosas buenas, hágalo pasar. Pero al que le trae chisme y murmuración y que me dijo, que no me dijo, sáquelo fuera. Yo no podía hacer eso antes con las personas que eran así. Me costaba. Y ay, ¿cómo hago? Hasta que el Señor me dio carácter. Hasta que le digo a una persona, no, hermano, por favor, no hables mal de la otra persona. Por favor. No, y que, por favor. Si no, quédate mudo, le digo, y por favor, preferir ver tu cara ahí, pero que no me digas chisme. Es que eso te trae carga a tu casa. Te trae veneno vivo, te trae amargura, te trae enfermedad, te trae depresión, estas cosas. Ama a tu hermano, dígale, ama a tu hermano, ama a tu hermano, ámalo y escúchalo. Y si él quiere cosas buenas para ti, escúchalo y hazlas con él. No seas cómplice de muchas cosas. Si no, no vas a poder avanzar, porque estás con el Señor y después estás aquí con el diablo. Estás aquí con el Señor y estás aquí con el diablo. Era lo mismo que le decía el Señor Pablo le decía a los corintios cuando estaban en la cena del Señor, porque se reunían en las casas para comer el pan, en la partición del pan, lo hacían en las casas. Y cuando le decía, cuando ustedes se reúnan ahí, huyan de la idolatría. ¿Pero qué era la idolatría? No es solo las imágenes, la idolatría es la queja, la murmuración,
el chisme que destruye al hermano. Por eso muchas veces ustedes están débiles y enfermos y algunos han muerto. ¿Por qué? Porque traen desgracia a la vida de las demás personas. Mientras estemos en comunión con Dios, por favor, hagan sus cosas, o mejor quédense allá en sus casas y no traigan muerte aquí donde estamos, les decía Pablo a los Corintios. Es fuerte lo que habla 1 Corintios 10, léanlo. Dice las fiestas idólatras y la cena del Señor. En la cena del Señor debe ser lo más consagrado a las personas, sin chisme, sin adulterio, sin queja, sin pelea. Y si van a juntarse a comer, le digo, júntense, pero fíjense que el que no tiene, traigan y compartan todo y espérense los unos a otros para cuando ya esté toda la comida, la compartan también con los que no tienen. Porque en los Corintios habían de todo, había gente rica, había gente pobre, y él les decía, no se reúnan para ser condenados, porque esto no le gusta a Dios. Y es por eso que nosotros en esta comunidad le decimos, venga a la comunidad. Tratamos de darle lo mayor posible la palabra de Dios, pero muchas veces vienen con queja y queja y queja y no descansan en el Señor. Dice Hebreos 4 que el reposo es Jesús. Nuestro reposo y nuestro descanso es Jesús. Y voy a leerlo, Hebreos 4, porque el pueblo de Israel no entendía, no lo podía entender hasta el día de hoy. Tampoco muchos cristianos podían entender cuál era el reposo del Señor. Pero yo se lo voy a explicar cuál es el reposo del Señor, que el Señor me dice, lee lo de mi reposo, porque muchos no lo van a entender. Vamos a leer Hebreos 4. Quiero que tome atención. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Todavía falta que algunos entren en ese reposo. Y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron al reposo por causa de su desobediencia. Estaba hablando del pueblo de Israel. Por la desobediencia se dejaron seducir por los amalecitas. Entró la queja y la rebelión a través de la familia Coré, por la queja y la murmuración, y por eso no pudieron entrar al día de descanso. El séptimo día fue el descanso del Señor. El Señor creó los cielos y la tierra y dice que el séptimo día descansó. Descansó de las obras, y aquí nos dice lo mismo. Sin embargo, todavía faltan algunos que entren en ese reposo, y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Por eso Dios volvió a fijar un día que es hoy. Diga hoy. Hoy ha fijado un nuevo día, un nuevo descanso. Es el mismo reposo que le dio a los israelitas, que está todavía pendiente el séptimo día de descanso, que muchos lo entienden de otra forma y van con otras doctrinas, y que ve el día de reposo, que yo soy adventista y que estas cosas. Y sin embargo el Señor está diciendo otra cosa aquí, hermano. Y sucede que aparece el espíritu de religiosidad, de religioso, porque no entendieron que Dios no es religión, que Jesús no es religión, que Jesús no está vestido de blanco ahí, está con sus sandalias como nosotros, es sencillo, un hombre sencillo. Isaías 53 nos dice que Él no tenía brillo ni belleza. ¿Y para qué? Para que no nos fijáramos en Él. Eso dice la palabra. Era sencillo, pero sin embargo en Sabiduría 13 de la Biblia católica claramente lo dice, que lo hicieron lo más bello, que pareciera lo único. Pero Dios no era así, Jesús no fue así. Fue un hombre sencillo, que lo dibujan ya ojos azules, choco y con barba, hermoso. Y lo dice, lo voy a leer, Isaías 53, antes que termine el reposo. Lo voy a leer para que usted sepa. Dice así. Y es hermoso esto. Aquí está. Y dice así, escúchelo. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? Y a quien se le ha revelado el poder del Señor, creció en presencia como vástago tierno. Y todavía nos dice vástago. Vástago quiere decir un brote, un retoño, un hijo, un nacimiento, algo que nace, una semilla. Nació y creció como un vástago tierno, como raíz en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna.
Y todavía lo que nos presenta en un cuadro lo dibujaron a Jesús y es el retrato que pintó Miguel Ángel de Tommaso Cavalieri, un tipo que era su amante. Y búsquenlo, esto no es mentira. Y lo inmortalizó a través del rostro de Jesús, a ese que era homosexual. ¿Qué le parece? Y ustedes lo han adorado seguramente en ese cuadro choco, bonito y rubio y barbachoca todavía, ¿no? Es que es verdad, hermano. ¿Quién no lo ha hecho? Mire, búsquelo. Tommaso Cavalieri era el amante de Miguel Ángel. Y él inmortalizó su cara de ese tipo reflejada en la de Jesús, en los cuadros de Jesús. Mírenlo. Búsquenlo. Yo no le estoy mintiendo. Y aquí la palabra dice que creció en presencia como vástago tierno, como raíz en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. O sea, era sencillo. Él venía de la tribu de Judá y dice Hebreo, nos dice que si él se hubiera quedado, dice que no hubiera sido ni sacerdote siquiera. Y él no se autonombró, sino que fue Dios quien juró que él sería el único sacerdote, el sumo sacerdote para nosotros. Él, Dios, fijó su nombre y nadie fue más que Jesús. Fue el único. Y continuó con el día de reposo. Por eso dice, Dios volvió a fijar un día que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David, el rey David, lo que ya se ha mencionado. Escuche esto, yo lo dije anteriormente. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron en el tiempo de la rebelión, dice la palabra. Ahora no endurezcan su corazón. Si hoy escuchaste este mensaje del Señor, no endurezcas tu corazón, porque les va a pasar lo mismo que les pasó a ellos en el tiempo de rebelión, dice. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Y dice, si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Sigue dándonos oportunidades el Señor para los que llegan y toman el descanso. O sea que el día de reposo tiene que seguir hasta cuando el Señor venga en su presencia. Y dice, por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Mire que es amado el Señor a esos rebeldes todavía, y estos judíos que no recibieron, les está dando la oportunidad de esperarlo hasta el último momento para que descansen en reposo. Y a los gentiles y a los que estamos aquí, que están afuera, que no han llegado, a los que están lejos, les da la oportunidad de esperarlos todavía para que entren en su reposo. ¿Y cuál es el reposo? ¿Quién es el reposo? ¿Cuál es el reposo? Los adventistas y otros dicen el sábado, y hay que festejarlo. Y ya no hay fiestas. Dice, no le digan a nadie que tenés que beber, que tenés que comer, si es día de fiesta, si es esto. Ya no hay, lo dice la palabra. Búsquenlo, está escrito. Les voy a pasar todas las citas bíblicas. Ya no hay que día esto, que me voy a ir, que la fiesta, que la otra fiesta por allá, y que el día de reposo y el día de... Ya no hay, no existe. Escuchen lo que dice la palabra. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de la suya. Escuche, esforcémonos, hermanos, dice la palabra, pues por entrar en ese reposo. Y algunos dicen, ¿viste que hay que reposar el día sábado? No, escuche, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Ahora, ¿cuál es el reposo? No dice aquí, pero escuche, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de Dios, a aquel a quien hemos de rendir cuenta.
pero no me dijo cuál es el descanso. Ya nos está diciendo la palabra, pero escuche. Por lo tanto, ya que en Jesús, diga Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Aferrémonos a la fe que profesamos, que Jesucristo murió por nosotros, por nuestros pecados y nos dio salvación. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz, dice, de compadecerse de nuestras debilidades. Él dice que se compadece de tu debilidad. Él se compadece de lo que estás pasando. Créale, hombre rodillo. Él se compadece, hermano, de lo que tú estás viviendo. Solo entrégale el corazón. Sal de ese abismo donde te encuentras y dile: Señor, ya no quiero vivir así. Salgo a flote, salgo a la montaña alta, porque tú me diste la entrada a la libertad a través de ¿quién? De Aarón y de Hur. ¿Qué hizo? Nos da un ejemplo y una enseñanza de que este servidor Moisés, que había peleado tanto, tenía a los lados dos hombres que le sirvieron. ¿Para qué? Para que esta iglesia se sostenga. ¿Y cuáles serían esas dos puertas abiertas? Libertad y Dios. Libertad en Jesús. Libertad en el más grande. Libertad en el Cordero. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sacerdote que es incapaz de cerrar los ojos y decir: no te puedo atender. Él es capaz de sanar tu herida, de sanar tu enfermedad, de traerte de vuelta para que entiendas el camino a la salvación. Así que acerquémonos, dice, escuche, confiadamente, diga, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Qué hermoso nos habla el Señor, ¿no? Qué hermoso nos habla el Señor. Esta palabra me la puso en este momento el Señor. Yo empecé con esta palabra, pero Él me dijo: repítela, porque es importante que yo pueda hacerles entender qué dice la palabra. Vengan a mí todos los que están trabajados, dice, cansados, agobiados, que yo les daré descanso, les daré reposo. Y el séptimo día hablaba el Señor ahora que el reposo es ese al cual te vas a juntar con esa yunta, dice, ese yugo que es Jesús, el que te dará descanso, porque el yugo de Jesús es ligero, es suave, porque Él es el que va a conducirte. Ustedes saben cómo caminan dos bueyes y cómo se prepara un buey joven, ¿saben o no? Cómo se prepara un buey joven cuando van en yunta. Porque se murió uno de los viejos y quedó uno más viejo y hay que traerle uno joven. ¿Cómo hay que hacer para que este aprenda? Se lo trae y el buey viejo le va enseñando, y el otro quiere irse para su lado, pero el viejo, como es firme, lo lleva, lo va guiando hasta que este joven empieza a caminar en el mismo ritmo del buey viejo. Y eso es lo que quiere Jesús. Le digo: aprendan de mí, mi yugo es liviano, mi carga es ligera. Vengan a mí los que estén cansados, que yo les daré descanso. El descanso que el pueblo de Israel, cuando salió del Refidín y seguía caminando, no pudo encontrarlo todavía. Por eso es que Dios, Juan 3:16 nos dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio ¿a quién? A su Hijo único, unigénito, el único, primogénito, el único. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es por eso que el Señor te habla todo el tiempo de su descanso. Vengan a mí,
los que estén cansados, agobiados, que yo le daré descanso. En el nombre de Jesús, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.